Canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Estamos cumpliendo las metas de educación con más inversión en nuestros alumnos, tanda extendida y más calidad en la enseñanza. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Y los tambores repican. Estamos construyendo el nuevo Partido Reformista Social Cristiano. Los resultados de los intensos trabajos organizativos y formativos que venimos desarrollando a nivel dirigencial y entre la militancia, así como la adopción de una agenda política que nos vincula a los problemas sensibles del país, son prueba fehaciente de que realmente comenzamos a recorrer los caminos del cambio. Conoce nuestros canales Banreservas, Centro de Contacto, Tu Banco, Cajeros Automáticos, Subagente Cerca y Asterisco 960 número. Ahora tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Muy buenos días, amigos de su programa Reflexiones en Voz Alta. Señores, en lo que tiene que ver con el sector salud, pues la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, quien se reunió con los directivos o los principales directivos del Colegio Médico encabezado por su presidente Eduardo Ariel Suero, ha dicho que ya se han comenzado a resolver o acordar algunos puntos que reclamaban los médicos para que desistieran del paro o de las huelgas que venían realizando, primero escalonadamente, luego 2 paros nacionales, uno por 24 horas y otro por 48 horas, o sea, 2 días, lo que fue acatado
en casi un 95% de los hospitales públicos. Entonces ya habla de que hay un acuerdo en lo que tiene que ver con el personal que se necesita en los hospitales públicos. O sea, imagino yo que nombrarlo, el déficit que hay en muchos pueblos, en muchos hospitales, y también lo que tiene que ver con el equipamiento. Eso es importante. Eso es uno o son parte de los reclamos que está haciendo el colegio médico. Porque de verdad hay centros asistenciales que están prácticamente, señores, abandonados. Abandonados porque no hay medicina. Abandonados porque no hay equipos. Y usted lleva a un pariente a un hospital, señores, y eso es penoso. Porque en la mayoría de esos centros no hay medicina o no hay los medicamentos que se necesitan para ciertas enfermedades que el pariente o los parientes de esos enfermos tienen que salir a la calle a buscar el dinero para comprar en farmacia la medicina para llevarla al hospital. Y eso ocurre con frecuencia en muchísimos hospitales. Entonces, uno de los reclamos del colegio médico es justamente ese: abastecimiento de esos centros asistenciales, comenzando con la medicina y los equipos. Bueno, pues qué bueno que la presidenta o la ministra de Salud Pública haya hecho este anuncio. Ahora bien, hay otro tema que es el más importante y es el que ha motivado a los médicos a paralizar sus actividades, y es el que tiene que ver con el salario, con los sueldos que ganan los galenos, que a decir verdad son sueldos muy bajos. Aquí un médico está ganando, señores, entre 25 y 30 mil pesos. 25 o 30 mil pesos que se lo gana cualquier secretaria o cualquier persona en negocios informales, hasta vendiendo guineo, aguacate en una esquina de la capital. En cualquier avenida, usted ve gente que coloca un racimo de guineo debajo de un árbol y se gana la vida con eso. Y cuando viene a ver, ganan más que un médico, ganan más que una enfermera. Eso es así. Y el nivel de vida, señores, de un médico, aquí hay que decirlo, es sumamente triste. ¿Por qué? Porque el médico no puede vivir el nivel social que le corresponde por los salarios de miseria que recibe. Un médico no puede sacar dinero para ir a divertirse. Un médico no puede sacar dinero de ese sueldito para ir a cenar con su familia. Un médico no puede sacar dinero de ese sueldito para darse un viajecito a los Estados Unidos. Y el que vive en la capital, por ejemplo, desplazarse a un pueblo, tiene que pensarlo muchas veces, por lo que eso representa para la finanza familiar. ¿Qué tiene que llenar el carro de combustible si es que tiene vehículo? ¿Qué tiene que prepararse para llevar algo a sus familiares, a su pueblo? Entonces eso les representa un gasto, y usted se lo saca, esos 4,000 o 5,000 pesos que va a gastar
en combustible, más otros gastos adicionales, que se lo saquen ese dinerito a su sueldito, no le va a quedar nada. Por eso hay médicos que son de los pueblos y usted habla con ellos y le pregunta, ¿y usted va con frecuencia al pueblo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Ya quisiera yo ir toda la semana a visitar a mi mamá o mi papá o mis hermanos o mi primo, mi tía o algún amigo, pero no pueden. Y eso son cosas elementales porque eso ayuda al ser humano a despejarse, salir de lo abrumado de los problemas que le afectan en su área de trabajo, el estrés. Entonces eso es parte del diario vivir, la gente sacar para vacacionar, para descansar, para hacer vida social. Pero ¿cómo diablo puede hacer vida social un médico con esos sueldos que ganan? Y lo penoso, señores, lo penoso es que se alega que no hay dinero para ese incremento que están pidiendo los médicos en su salario. Pero ¿y ese dinero que se pierde, que se roba del erario? Lo que debe hacerse es tomar medidas para evitar esa fuga de dinero del pueblo, de dinero del presupuesto, dinero que ya está definido en qué se va a invertir y sin embargo se desaparece. Aquí se habla que más del 8% del presupuesto nacional se pierde, se lo roban. Y miren ustedes, tantas prioridades que tenemos que no se resuelven por falta de dinero. Entonces eso hay que buscarle una salida. Un médico aquí no puede estar ganando 25,000, 30,000 pesos. Un médico debería estar ganando entre 60 a 70,000 pesos. 60 a 70,000 pesos para que viva decentemente. Recibir un sueldo digno para mejorar la calidad de vida suya y de su familia. Eso hay que resolverlo aquí, pero así como ocurre con los médicos, ocurre con otros sectores, porque no solamente vamos a hablar acá de mejorar los salarios de los médicos. Es verdad que un sector que el salario que recibe no se corresponde con el servicio que presta a la sociedad y el sacrificio que hacen para obtener ese título universitario o esa especialidad. Un médico tiene que meterse en la universidad 5, 6, hasta 7 años y después hacer especialidades que de 2, que 3, que 4 años. Cuando viene a ver tiene 12, 14, 15 años estudiando para que vengan a pagarle 25, 30,000 pesos. No es un crimen. ¿Tienen o no tienen razón los médicos en esa lucha que están librando? Claro que tienen razón. Claro que es una lucha justa. Ahora, que uno le dé otra lectura, que uno se sensibilice con el segmento de la población que es la mayoría que va a los hospitales públicos, es decir, los pobres. Es verdad, esos paros, esas huelgas afectan a los pobres que no tienen las condiciones económicas
de ir a un centro privado, a una clínica, a un médico que te va a pedir por una consulta 3,000, 2,000 pesos. ¿Cómo se le ocurre a un pobre pagar 2,000 o 3,000 pesos? Usted tiene que ir donde ese médico de hospital, del Estado. Entonces, si va en un proceso de huelga, no va a ser atendido. Y así ocurre con miles y miles y miles de ciudadanos y también niños que son llevados por sus padres aquejados de diferentes enfermedades o problemas de salud. Entonces a uno le duele, y me imagino que debe dolerle a los médicos mismos que están en huelga cuando llevan una persona en estado difícil, aunque ellos le dan la atención en emergencia. Pero hay casos que ameritan una consulta para recomendarle o recetarle, como dice la gente, el medicamento para que mejore, y quizás no necesita una emergencia. Eso es así. Pero hay que ver también la sensibilidad que debe mostrar la ministra de Salud Pública, que no la ha mostrado en estas luchas que lleva el Colegio Médico. Por lo que acabo de decir, que ella debe pensar como la funcionaria principal del sector salud en lo que va a afectar esos paros, esas huelgas de los médicos. Primero paros escalonados por regiones, luego un paro por 24 horas, que ella ahí mismo debió medir la consecuencia, porque si ella vio que ese primer paro de 24 horas fue exitoso en todos los hospitales, ella debió decir, no, tengo que buscar la salida. Déjame llamar a los directivos del colegio médico para sentarme con ellos, a ver cómo podemos resolver este problema para que no sigan haciendo estos paros, estas huelgas, porque está afectando a mucha gente, a muchos dominicanos. Pero no, la arrogancia y la prepotencia de esa ministra de Salud la llevó a ignorar la lucha del colegio médico. Y esa señora que está en el Ministerio de Salud Pública también sabe de esa lucha gremial. Hoy ella no le hizo muchísimas huelgas a los gobiernos de Joaquín Balaguer, estando ella una de las principales cabezas del colegio médico, que antes se llama AMD, Asociación Médica Dominicana. Entonces ahora que le tocó a ella ser la funcionaria, entonces no quiere atender los reclamos, la demanda de sus colegas. ¿Por qué? Porque ella está en otro estatus. Gana todos los cuartos del mundo, tiene los mejores seguros médicos. ¿Usted cree que Tati Guzmán Marcelino va al hospital Darío Contreras o va a un centro cualquiera público? No, ella va a las mejores clínicas del país y del exterior. Entonces a ella no le importa un carajo que los médicos hagan o no hagan huelga. No le importa un carajo que la gente vaya a los hospitales públicos y los médicos estén paralizados reclamando un derecho. A ellos no le importa eso. Ahora, cuando el presidente de la República, Danilo Medina, habló y dijo que los médicos debieron dialogar primero, ahí se puso la pila. Eso fue después de la huelga de las 48 horas, cuando le preguntaron al presidente de la República en un encuentro que sostuvo con directores de medio escrito en el Palacio Presidencial
sobre el caso de la paralización de los médicos. Y él dijo, bueno, los médicos comenzaron mal, porque debieron comenzar dialogando. Y entonces, el problema no fue de los médicos. El problema fue de la ministra de Salud Pública, que la arrogancia, la prepotencia, la indiferencia la llevó a tomar una actitud que obligó, empujó al Colegio Médico Dominicano a lanzarse a la huelga por 48 horas. Y le fue bien. Y le fue bien, porque más del 95% de los hospitales públicos paralizaron sus actividades. Entonces ahí reacciona el presidente de la República. Y ahí entonces le manda un mensaje el presidente a la ministra de Salud Pública. Quiero diálogo, le está diciendo, porque eso le está afectando su campaña política, y es verdad. Oh, pero somos tontos. El presidente sabe que esas huelgas, esos ruidos, en medio de una campaña política, le hacen mucho daño a su imagen, a su gobierno y, por supuesto, a su candidatura. ¿Por qué? Porque cuando una gente va a un hospital a atenderse con un dolor y no lo atienden y le dicen que están en huelga porque los médicos ganan salario de miseria, la misma gente dice, pero es verdad, ¿y por qué no le aumentan los sueldos a los médicos para que nos atiendan bien? ¿Y por qué no le llevan medicina a los hospitales? Que muchas veces hay que comprar una gasa, una jeringa, porque no la hay en ese hospital. Entonces le hace daño. Y por eso el presidente de la República dice, no, diálogo. Inmediatamente la ministra de Salud Pública busca la manera de que los principales directivos del colegio médico vayan al Ministerio de Salud a una reunión. Eso fue anteayer. Y se dio la reunión en horas de la noche. Estaba convocada para las 6 de la tarde. Entonces se inició poco después de las 7. Pero se dio. Pero no tenían propuesta. No tenían propuestas de manera oficial. Cuando la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, y los demás funcionarios de ese ministerio sabían y saben cuáles son los reclamos de los médicos y por qué paralizaron los hospitales 1, 2 y 3 veces. Y no tenían propuestas. Debieron decir, mire, el pliego de demanda de ustedes, que está recogido en los diarios, es este. Equipamiento de los hospitales, que yo cuento personal, que hay hospitales que le hacen falta enfermeras, que le hacen falta médicos, le hacen falta odontólogos, ok, perfecto. Y salario. 3 puntos. Hay otros, pero son los fundamentales. Y no tenían propuesta a esos 3 puntos. ¿Qué hicieron? Los médicos del colegio se pararon y entonces ¿a qué vinimos? ¿A qué nos han invitado? Hoy se destapa la ministra de que sí, vamos a atender el reclamo de nombrar gente. Eso es un decir. Lo que ella debió decir es, vamos a reunirnos con el presidente de la República. Ya nosotros vamos a hacer las conexiones, vamos a hacer los trámites para que haya una reunión, a ver hasta cuánto podría llegar. Usted pide un aumento de un 70%.
un 60%. Bueno, pues no, un 60 no, vamos a darle un 40. Un 40. Y yo estoy seguro que el colegio médico lo aceptaría con un condicionante de que en 1 año, 2 años haya otro reajuste. Está bien. Porque hay que mejorar la condición de los médicos, señores. Toda la cantidad de médicos que viven, la mayoría vive en casa alquilada. Y en la capital, en barrios. ¿Por qué? Porque quieren. No, porque el dinero que ganan, el dinerito que están percibiendo por su servicio cada mes, no le alcanza para nada, mucho menos para involucrarse en un financiamiento de una vivienda, de un techo digno y decente. Entonces, ¿cómo puede mejorar la calidad de vida de los médicos en esas condiciones? Ahorita vuelven a paralizar los hospitales. Y hasta que Danilo Medina no quite esa ministra de Salud Pública, no hay solución, porque esta señora no está en resolver nada. Nada. Bueno, señores, otro tema yo quería tratar en el día de hoy, después de esa cosa de los médicos, la salida del país, señores, de Joao Santana, el asesor en campaña del presidente de la República, Danilo Medina, brasileño acusado de corrupción en su país. Pues él está involucrado en una mafia en su país, en Brasil, acto de corrupción en el que está involucrado diferentes o varios funcionarios del gobierno y gente allegada al partido de gobierno, el Partido de los Trabajadores. Y eso le ha acarreado serios problemas a la administración del Dilma. ¿Qué va a pasar ahora? Que este señor va a ser juzgado o procesado por ese hecho. Entonces, este acontecimiento que salpica, vamos a decirle de esa manera, a la República Dominicana por haber sido contratado este brasileño por el presidente de la República o el partido de gobierno, el Partido de la Revolución Dominicana, para asesorar en la campaña al mandatario que busca la reelección. Ante este escándalo que se ha suscitado en los últimos días, este señor Santana tuvo que abandonar el país, dejar una comunicación enviada al presidente de la República y al PLD de que no va a continuar asesorándole, mírenlo ahí en pantalla con la presidenta brasileña, que no va a continuar asesorando al presidente de la República porque tiene que enfrentar los casos que está ocurriendo en su país, las acusaciones que pesan contra él, su esposa y otras figuras importantes de esa nación. Miren, en el día de ayer al presidente de la República le preguntaron los periodistas si eso le podría afectar a su campaña política con miras a las elecciones del próximo 15 de mayo. Y efectivamente, ¿qué dijo el presidente? Que si me va a afectar, bueno, pero esa persona es un asesor importantísimo de mi campaña. Le está diciendo, sí, me podría afectar, pero vamos a seguir hacia adelante. Porque a este señor,
a Joao Santana lo acusan, entre otras cosas, de campaña sucia en la República Dominicana. Se le atribuye de haber sido el ideólogo de haber traído al país a Ernesto Paulino Castillo, que había cumplido condena en los Estados Unidos por narcotráfico. O sea, había sido extraditado a esa nación después de haber sido apresado en la República Dominicana con un cargamento de 1.300 y tantos kilos de cocaína, en el que estaba involucrado también un coronel de la Policía Nacional y otras personas, y fue a los Estados Unidos, negoció con las autoridades estadounidenses, le bajaron la pena, cumplió la pena. ¿Y qué ocurrió? Le dijeron, arranque para República Dominicana. Y lo recibieron en la República Dominicana. Pasó por ese aeropuerto con todas las facilidades, incluyendo, fue recibido, se dice, en el avión, escoltado, y lo llevaron hasta el parqueo y lo montaron en su jipeta. Y después de eso se desató una serie de participación en programas de radio y televisión, acusando a Leonel Fernández de esto, de que le había pagado a Fungló de la Fundación de Leonel Fernández tantos millones, que le había comprado una planta, que le había dado en la campaña, que sé yo cuántos millones, y les montaron esa campaña en contra de Leonel Fernández, que lo derrumbaron. Cuando ya tenía prácticamente ganada la candidatura a la presidencia de la República. Como decía el propio Leonel, los vientos se están soplando a favor de su proyecto. Y cada día más gente, más senadores, más diputados, más funcionarios del gobierno de Danilo Medina se sumaban al proyecto de Leonel Fernández. Señores, en 2-3 semanas se desplomó el proyecto de la candidatura de Leonel Fernández. Y se dice que en esa campaña mediática manipulada, baja, sucia, estaba la mano de este brasileño asesor de la candidatura de Danilo Medina, que hoy está preso en Brasil, porque cuando llegó en el día de ayer temprano, lo esperaron en el aeropuerto la policía e inmediatamente lo esposaron a él y a su esposa. Ya ustedes saben. Entonces el presidente Medina dijo que sí, que era una persona importantísima para su campaña, o sea, dejando entrever si podía afectarnos. Mírenlo ahí en pantalla, ahí van esposados. Eso es, él y su esposa, que vivían aquí en República Dominicana como príncipe. Hay que ver cuánto le pagaban a esta persona en el país, todos los millones del mundo. Pero lo que se dice es también, si de ese dinero sucio que ellos están siendo juzgados o acusados en Brasil, se manejó en la República Dominicana, si desde aquí hicieron un negocio, si estaban lavando ese dinero e inversiones. Entonces, todas esas son las cosas que hay que investigar. Y vi al diputado y candidato a senador por la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, pidiendo al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito,
que abra una investigación al respecto para ver el dinero y los fondos que manejó este señor en el país y si hizo algún negocio turbio, ilícito con ese dinero en el que se está acusando en Brasil. Eso hay que aclararlo. Por otro lado, hay que hacer un recesito breve. Vámonos a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a tocar otro tema político. Y este teléfono está timbrando muchísimo, pero teníamos en mudo. Vamos a la pausa. Estamos cumpliendo las metas de educación con más inversión en nuestros alumnos. Tanda extendida y más calidad en la enseñanza. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Y los tambores repican. Estamos construyendo el nuevo Partido Reformista Social Cristiano. Los resultados de los intensos trabajos organizativos y formativos que venimos desarrollando a nivel dirigencial y entre la militancia, así como la adopción de una agenda política que nos vincula a los problemas sensibles del país, son pruebas fehacientes de que realmente comenzamos a recorrer los caminos del cambio. Conoce nuestros canales Banreservas, Centro de Contacto, Tu Banco, Cajeros Automáticos, Subagentes Cerca y Asterisco 960 número. Ahora tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Señores, la campaña política ya está en la recta final. Hay que definir las candidaturas a cargos congresuales y municipales. Los partidos todavía están inmersos en ese proceso. Los partidos mayoritarios, todos han tenido dificultades en la escogencia de sus candidatos y ruidos de disgustos, malestar,
en uno y otro. No puede decir que tal partido está trabajando de manera unida, cohesionada en cada una de esas candidaturas. No es verdad. Lo tiene su problema el Partido Revolucionario Moderno, PRM, lo tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Y miren, el PLD está atravesando por una situación sumamente difícil en esta etapa. El municipio más importante del país, por la cantidad de votos que representa, es el municipio Santo Domingo Este. Ahí el PLD tiene un lío, señores. Un liazo que ellos no saben cómo van a salir de él. Resulta que a raíz de la muerte del alcalde Juancito de los Santos, que era el candidato oficial del PLD en esa demarcación, con su muerte ocurrió lo imprevisto. Así como de imprevisto fue su muerte inesperada, así lo que está aconteciendo actualmente. Inmediatamente muere Juancito de los Santos. Salieron a aspirar, señores, una veintena de dirigentes de esa organización política, incluyendo diputados actuales que buscan o buscaban cambiar la curul en el Congreso por ser el alcalde del municipio Santo Domingo Este. Y con razón por la cantidad de recursos que maneja ese ayuntamiento, el principal ayuntamiento del país. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos 20 dirigentes PLD desataron una lucha interna por lograr la nominación por su partido. El comité político de esa organización decidió que se iba a escoger por encuestas al candidato alcalde de ese municipio. Y se hicieron encuestas. De los 20 que estaban aspirando, quedó un grupo, dejaron como 4. Y en vez de ganador en ese momento, dijeron que no, que van a hacer otra encuesta para seguir depurando. Y en el día de ayer dieron a conocer otra encuesta. De los 4 que quedaron, 2 quedaron supuestamente, entre comillas, en un empate técnico. Pero no revelaron. Lidio Cadet, que ustedes lo vieron en pantalla hace un momento, mírenlo ahí, no reveló los resultados de la encuesta. Tampoco dijo cuál fue la firma encuestadora. Tampoco dijo cuándo la hicieron. O sea, no ofreció ningún detalle. Entonces la gente que estaba allí en la Casa Nacional del PLD se molestó. Mírenlo ahí como están molestos, diciendo que ahí se va a dividir el PLD, porque si no es Alfredo Martínez, que es actualmente diputado, ahí se va a dividir el PLD en esa provincia. Otros dicen que debe ser Karen Ricardo, y ahora mismo la pelea está entre Karen Ricardo y Alfredo Martínez. Ambos son diputados. Ambos son diputados. Entonces, a esa pelea, mire, eso es la misma sede del PLD. Y la comisión que encabeza el Cadet tuvo que abandonar el lugar para no enfrentarse a la masa irredenta que estaba allí, exigiendo transparencia en ese estudio.
en esa encuesta que se dio a conocer ayer, donde se revelaba un empate técnico, repito, entre Alfredo Martínez y Karen Ricardo. Y así como está ocurriendo en el municipio de Santo Domingo Este, pues le ha pasado al PLD en otra provincia, en otro municipio, como ocurrió recientemente en San Cristóbal, donde se hizo también un proceso de primaria y participaron Nelson Guillén, el amigo Nelson Guillén, diputado actualmente, y José Montaz, quien es o era el presidente del PLD en San Cristóbal. ¿Y qué resultó? Que en ese proceso que fue denunciado con serias irregularidades, y así lo dijo el propio presidente de la República, el expresidente de la República, Leonel Fernández, de que hubo denuncia de irregularidades, de exclusiones, de votos, de gente que votaban sin tener derecho al sufragio a lo interno de esa organización política, y cuestionó el proceso. Entonces, José Montaz, que como dije era el presidente del PLD en San Cristóbal y fue alcalde de esa organización política, renunció del PLD la semana pasada y se fue y se juramentó en el Partido Reformista Social Cristiano, un juramento que lo tomó el presidente del PRCC, el ingeniero Quique Antún. Y día después, este sábado, ya en un acto masivo, encabezado por el candidato a la presidencia por la alianza PRM-PRCC y el ingeniero Quique Antún en su condición de presidente y líder nacional del Partido Reformista Social Cristiano, encabezaron un acto masivo, como dije, y juramentaron ya de manera oficial y definitiva a José Montaz, hermano del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno, Temístocles Montaz, como candidato a alcalde de San Cristóbal. Y quiero que sepan que ese señor tiene un gran arraigo. José Montaz tiene y goza de mucha popularidad y aceptación en los diferentes sectores de San Cristóbal. Primero por la gestión que hizo cuando fue alcalde. Creo que fue en el 2006-2010. Y posteriormente porque una persona con sensibilidad humana, preocupada por los demás ciudadanos de su pueblo, y da la cara a los problemas que afecta a su gente. Y eso le ha ayudado a gozar de mucho apoyo y popularidad en San Cristóbal. Y por eso tiene todas las condiciones y probabilidades de ganar la alcaldía de San Cristóbal. Pero también el PLD ha tenido otros reveses. Se le han ido diputados, como 7 diputados, 7, incluyendo ahí en la provincia de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, el municipio de Santo Domingo Este, para volver a retomar la alcaldía de ese municipio. El artista Manuel Jiménez, diputado del PLD, aspiraba a la candidatura por el municipio de Santo Domingo Este desde antes de la muerte de Juancito de los Santos, y el PLD lo excluyó, no le dio participación, dijo que no, que el candidato iba a ser Juancito de los Santos. ¿Y qué hizo Manuel Jiménez? Salió del PLD y está siendo apoyado por diferentes partidos
una coalición de partidos y movimientos políticos que están apoyando a la alcaldía, incluyendo el PRM, el Partido Reformista Social Cristiano, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido La Fuerza, aquellos cuantos, y los movimientos, y muchísimos. O sea que ahí va a haber una pelea electoral fuerte. Ahí no es como decían que el PLD iba en coche. No, la cosa del puesto. Y con esa dificultad de que está atravesando ese partido actualmente, como ustedes vieron las imágenes ocurridas ayer en la Casa Nacional, que los miembros de la Comisión Nacional Electoral del PLD tuvieron que salir rápido del lugar. Mírenlo ahí cómo está la gente. Abandonó su silla y dispuesto a cualquier cosa, diciendo, no, es Alfredo Martínez el candidato, y dejen esa vaina, que no inventen, porque hay gente, miren ahí cómo se van. Pero es fácil, es una situación difícil, y si no ponen ahí a ese señor, al diputado Martínez, Alfredo Martínez, ahí va a haber problema en el PLD, se le va a dividir, como ocurrió también en Asua, en Baní, con el diputado Franjul, que es un diputado de muchos años de militancia en el PLD y también decidió abandonar las filas de esa organización porque aspiraba a senador, y el PLD, en ese acuerdo que hubo para permitir la reforma constitucional, pues se ratificaron a todos los senadores y los diputados para que se presentaran en las elecciones de 2016, ahora en mayo, como candidatos. Entonces, todos los que tienen aspiraciones a senadores, a diputados, se les puso difícil. Se les tronchó un derecho constitucional. Un derecho constitucional. Se le tronchó, no, usted no puede aspirar, porque va a repetir fulano de tal sin haber ganado un proceso interno, sin haber una asamblea nacional, sin haber hecho nada. Diputados y senadores desacreditados, que la gente de su provincia, de su pueblo, está harta de ellos, porque no responden, no atienden, no oyen a la población, no se preocupan por su pueblo, son indiferentes a los problemas de sus comunidades. Entonces la gente decía, no quiero más ese diputado, no quiero más ese senador, y como quiere el PLD se lo impuso. Y ahí están todos los problemas. Miren, por ponerle un ejemplo, voy a poner 2 ejemplos, no 1, 2, 3, 4, le puedo poner 10 ejemplos, 20, 30, 40. ¿Cuántos senadores son? No, son 3, son 32. Bueno, por 32 ejemplos, todo desgastado. Mira, vámonos por... ¿Cuántos minutos me faltan? A ver si me da tiempo para hacer esa... Sí, me falta... Ay, no, 2 minutos. 1 minuto, ay carajo. Mire, San Pedro de Macorís. El senador del PLD ahí, ese está en el piso. La gente no lo quiere. ¿Por qué? Porque se desapareció. Y ahora es que volvió, porque ya lo confirmaron como candidato a senador. Y está en el puesto ahí porque lo que le dije, los acuerdos entre Danilo Medina y Luis Fernández para pasar la reforma constitucional que permitiera la repostulación del presidente de la República para las elecciones de este 15 de mayo. Está el caso, por ejemplo, de Montecristi. Ese senador del PLD ahí está en el piso, en la preferencia de los habitantes de esa comunidad. ¿Por qué? Porque se descuidó totalmente y se fue, y ahora fue que volvió. Por eso Héctor Rodríguez Pimentel gana en coche, y lo propio ocurre en San Pedro de Macorís. Por eso Josecito Jacín gana en coche. Va viento en popa con mira a las elecciones que se avecinan. Y así usted va a San Juan de la Maguana con Félix Bautista, desacreditado, no iba por ahí, listo. Y así usted va buscando cada uno de esos senadores, y la gente quería un cambio, pero se lo impusieron. Y entonces ahí están los problemas que se va a ver en los resultados de las elecciones del 15 de mayo. Señores, se agotó el tiempo. Será hasta mañana,
si el Altísimo así nos lo permite. Hasta mañana. Usted está